Bienvenidos al canal de Hechos Desconocidos. El ejército ruso y el presidente ruso Vladimir Putin continúan perdiendo credibilidad con la guerra en Ucrania. El ejército ruso ha llegado recientemente al borde del colapso. La incapacidad de Putin para tomar el control de la situación, debido a la agitación en el ejército ruso, dejó al ejército ruso cara a cara con la división. Podemos decir que la lucha de Putin no funcionó, lo que lo desmoralizó mucho. Si bien en Rusia se habló mucho del fracaso del ejército, que no pudo recuperarse después de que el ejército ruso comenzara a retirarse en la ocupación de Ucrania, que dejó atrás 10 meses, por otro lado, llamativas denuncias de la inteligencia cayeron sobre la agenda como una bomba. El ejército ruso llegó al borde de la división interna. El reciente fracaso del ejército ruso ha creado una gran controversia en Rusia. Se dice que el Kremlin está volviendo a culpar a los comandantes rusos. El hecho de que la estrategia de guerra de Rusia también condujera a serias diferencias de opinión en los rangos del ejército y el constante desacuerdo de los comandantes sobre dónde enfocarse llevó al ejército al punto de división. Según la información recibida, los arreglos realizados dentro del ejército ruso durante un tiempo también resultaron contraproducentes y provocaron un gran caos en el campo de batalla. En medio de todos estos problemas, podemos decir que es imposible que el presidente ruso Vladimir Putin logre el éxito desde el territorio de Ucrania. Por otro lado, Ucrania, como siempre, pretende convertir la crisis en Rusia en una oportunidad. El valiente ejército ucraniano, que primero convirtió a Rusia y luego al mundo entero en una broma con su gran resistencia y posteriores ataques superiores, planea terminar esta guerra en poco tiempo con la ayuda de sus aliados. El presidente de Ucrania, Zelensky, quien anunció que seguirá luchando hasta que no haya un solo invasor ruso en el territorio de Ucrania y que recuperará todas sus tierras perdidas, incluidas Crimea, continúa luchando con todas sus fuerzas para lograr sus objetivos. Podemos decir que la noticia del ataque exitoso y la defensa de los soldados ucranianos que luchan es suficiente para freír la cara de Putin todos los días. Las leyendas del ejército ruso y del invencible líder Vladimir Putin ya no reflejan la verdad. El ejército ruso no puede lograr ningún éxito en el territorio de Ucrania. Los invasores rusos, que han intentado por todos los medios de vez en cuando, lanzaron otro ataque masivo con misiles contra instalaciones de infraestructura crítica en toda Ucrania el 14 de enero. Las fuerzas ucranianas lograron un gran éxito al destruir 25 de los 38 misiles rusos de varios tipos. Según la información proporcionada por el Comando de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania, alrededor de las 13 horas, los invasores rusos recibieron misiles de crucero Kh-101 y 555 de 8 bombarderos estratégicos Tu-95MS del Mar Caspio y calibre de la superficie, buques de guerra y submarinos del Mar Negro. Se lanzaron misiles. Se informó un total de 23 misiles de crucero basados en aire y mar. Al mismo tiempo, se observaron actividades de aviones estratégicos enemigos en varias direcciones. Se lanzaron 5 misiles aéreos guiados Kh-39 desde cazas Su-55. Se lanzaron 5 misiles de crucero Kh-22 desde 5 bombarderos de largo alcance Tu-22M3. Uno de estos misiles alcanzó un bloque de apartamentos en Dnipro. Además, se lanzaron 5 misiles aéreos guiados Kh-59+, 4 de los cuales fueron derribados por la Fuerza de Defensa Aérea. En total, 25 de los 38 misiles enemigos de varios tipos fueron destruidos, y los soldados ucranianos, que tuvieron un gran éxito, una vez más se hicieron un nombre y evitaron un gran desastre. Además del fracaso de los ataques del ejército ruso, la incapacidad de mostrar resistencia contra el valiente soldado ucraniano e incluso su retirada y su huida hizo que las tropas invasoras se enfrentaran entre sí. Sabemos que los soldados rusos se quejaban constantemente de las órdenes del centro de mando y desertaban porque ya no querían luchar. El ejército ruso, que tenía grandes desacuerdos incluso entre los comandantes, llegó al borde de la división interna. Particularmente después de que el presidente ruso Vladimir Putin cambiara al comandante de las fuerzas principales en la guerra en curso en Ucrania, comenzó una división entre los líderes militares rusos. Ya se habla en voz alta entre bastidores de que la falta de progreso en suelo ucraniano está provocando una división en el poder. Por otro lado, nuevas críticas del grupo Wagner apuntan a una creciente división entre los líderes rusos en la guerra de Ucrania. Después de que Gerasimov anunciara que asumiría el cargo del general Sergei Surovikin, se extendió la ola de divisiones. Es muy estimulante que Putin todavía no pueda comandar el escalón del ejército en la guerra en curso
y presentar la factura a los comandantes. El hecho de que solo hayan pasado 3 meses desde que a Surovikin se le otorgó el papel se atribuye al hecho de que el presidente ruso Vladimir Putin todavía no ha logrado nada sobre el éxito. Además, según los expertos militares, se dice que el cambio de comandante se debe a la posibilidad de que Occidente envíe armas pesadas de largo alcance a Ucrania y los países occidentales puedan enviar vehículos blindados y tanques de batalla. Por otro lado, el nombramiento de Gerasimov puede ser un indicio de que Rusia puede utilizar armas nucleares en Ucrania. Según los comentarios de guerra, el nombramiento de Gerasimov significa que todos los medios de destrucción en los arsenales de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa pueden usarse sin excepción. Al mismo tiempo, es un hecho claro que el reemplazo del comandante se produjo como resultado de los fracasos de Rusia en Ucrania. Putin está buscando tácticas efectivas en el contexto de una derrota progresiva, intenta reorganizar las piezas y por lo tanto da oportunidades a las que encuentra persuasivas. Hoy Gerasimov resultó ser convincente, podría ser otra persona mañana. El ministro de Defensa ruso Shoigu prometió que Rusia construirá un arsenal de armas más profundo y desarrollará tecnologías de aviación. En resumen, podemos decir que el presidente ruso Vladimir Putin, que todavía quiere seguir teniendo esperanzas, está siendo engañado por las promesas. Incluso si la ocupación de Ucrania duró tanto tiempo, la impactante idea de Vladimir Putin de ser derrotado no debería ser una situación aceptable. El tiempo del líder ruso en el juego es cada vez menor. Podemos decir que se está presionando todas las condiciones para no rendirse. El ejército ruso llevó a cabo 3 ataques aéreos y unos 50 ataques con misiles contra Ucrania durante el día. Los rusos no renuncian a su intención de apoderarse por completo de la región de Donetsk. Continúan las duras batallas por Soledar. Sin éxito en el campo de batalla, los invasores rusos continúan destruyendo la infraestructura y los hogares de la población civil, atacan zonas pobladas, violan todas las normas del derecho internacional humanitario, leyes y usos de la guerra. Y la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en cooperación con unidades de otros componentes de las fuerzas de defensa, destruyó 18 misiles de crucero y 3 misiles guiados aire-aire. Además, los invasores lanzaron 50 ataques MLRS. Los invasores rusos concentraron sus principales esfuerzos en operaciones ofensivas en la dirección de Bakhmut. Mientras continúan las duras batallas por Soledar, las Fuerzas Armadas de Ucrania repelen con éxito los ataques de enemigos durante todo el día. Los invasores continúan sufriendo grandes pérdidas. Frente a todas estas derrotas en territorio de Ucrania, los nuevos planes de Putin fueron revelados en el informe realizado por el comandante de Operaciones Sur. Se informó que 5 portamisiles rusos, con un total de 36 misiles de crucero tipo calibre, están listos para luchar en el Mar Negro. Anteriormente, el jefe de la Administración Militar Regional de Mykolaiv, Vitaly Kim, advirtió que los misiles disparados por el ejército ruso en territorio ucraniano y los sistemas de defensa aérea se activaron en la región de Mykolaiv. Mirando el punto al que han llegado las tropas rusas en la guerra, podemos decir que es una cuestión de curiosidad cómo el presidente ruso Vladimir Putin cambiará la situación a su favor después de este tiempo. Por no hablar de la moral y la psicología normales de los invasores, se entiende claramente que la falta de municiones para luchar es una indicación de que son descaradamente conducidos a la muerte. Si quieres seguir de cerca los últimos acontecimientos, no olvides suscribirte al canal. Gracias por mirarnos.